Vamos a ver un registro de Marcos 8. Vamos a empezar en Marcos 8. Vamos a ver un hermoso registro de escritura, es conmovedor, porque a veces tenemos como seres humanos, ¿no? Tenemos la, la, la costumbre o el hábito no muy correcto de querer ponerle nuestra impronta a la palabra de Dios y verlo desde nuestra perspectiva como seres humanos y ponerle los 5 sentidos. Y tenemos que entender que somos seres espirituales y que tenemos que darle la perspectiva a las cosas desde la vista de Dios, la perspectiva desde el lado de Dios y no desde nuestro lado. Así que es importante que corrijamos eso. Vamos a ver un registro donde, bueno, no se tuvo la perspectiva correcta y bueno, por supuesto la palabra de Dios nos enseña a que tengamos la perspectiva correcta de las cosas. Bueno, era un día muy ocupado. Jesús, los discípulos y la gran multitud estaban afuera, estaban en el desierto, ¿no? Bueno, y el Señor dirigía, y vamos a ponernos en la cabeza como si estuviéramos ahí, y el Señor Jesucristo estaba por compartir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y atrás estaba todo el pueblo siguiéndolo, y bueno, y nosotros en ese caso íbamos a, supónganse imagínense estar en ese momento, ¿verdad? Y primero que nada el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Dirige. Él es como hoy, ya resucitado. Esto es antes de haber entregado su vida, ¿no es cierto? Pero ya el Señor Jesucristo dirigía en ese momento. Hoy es cabeza de la iglesia. Y nosotros estamos dentro de ese cuerpo y Él es cabeza de la iglesia. Entonces vamos a ponernos en ese lugar y vamos a escuchar atentamente como seguidores del Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora la escritura. Marcos 8, versículo 1. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Bueno, vemos que el Señor Jesucristo tuvo compasión de las necesidades de aquellos hombres. Tiene compasión de aquellos que le siguen en el camino. El Señor Jesucristo es misericordioso con todas y cada una de las almas que lo siguen y desea encargarse de sus afanes. Es lo que hizo en ese momento y hoy resucitado tiene exactamente el mismo deseo. Depositemos todo afán en Dios porque Él cuida de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo dijo después a través de Pedro, uno de los hombres que estaba ahí el día, continuando con Marcos, el Señor tuvo compasión de la multitud y llamó a sus discípulos. Él pudo haber hecho todo solo, sin embargo, prefirió llamar a sus discípulos y comunicarles su preocupación por todos, ¿no es cierto? Entonces, Él tuvo compasión, el Señor Jesucristo, dice, bueno, esta gente que me está siguiendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Marcos 8:4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Bueno, Jesús no les pidió que le dijeran cómo hacerlo, pero es ahí donde las mentes inmediatamente se fueron. Es decir, ellos consideraron el punto de vista humano y no el punto de vista de la perspectiva de Dios y de su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Porque dice que ellos hicieron la pregunta, ¿y de dónde vamos a sacar? Es decir, mirá que estamos muy escasos, no hay nada, ¿eh? Entonces ellos se preocuparon y bueno, tuvieron la perspectiva que no tenían que tener, mejor dicho. Marcos 8:5 dice, Él les preguntó, el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Bueno,
¿Qué eran 7 panes para aquellas personas? ¿Se acuerdan que eran como 5.000 personas, verdad? Así que bueno, muchos estaban atónitos porque no entendían absolutamente nada, pero evidentemente en las manos del Señor Jesucristo, con el poder de Dios, 7 panes eran más que suficientes. Marcos 8:6 dice: entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Muy bien. El Señor Jesucristo no les pidió a sus discípulos que hicieran pan. Lo único que les pidió era que le dieran a los 7 panes y los pocos peces que tenían, y luego que tomaran suficiente pan y peces de sus manos y los pusieran ante la gente. A los siervos del Señor no se les pidió que hicieran el pan, sino que tomaran ese pan de las manos del Señor Jesucristo y lo sirvieran a la gente. Y el versículo 8 continúa diciendo: y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¿Qué pasó? Solo el alimento que viene de las manos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es capaz de satisfacer la casa del Señor. Nuestro propio alimento, los 7 panes, nos mantendrán hambrientos a nosotros y a la gente a quien se lo entregamos. Sin embargo, su alimento es suficiente para satisfacer a todos e incluso para recoger los sobrantes. ¿Se entiende lo que es la perspectiva desde el punto de vista de Dios y la perspectiva desde el punto de vista de los hombres, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer Marcos 8:14 al 16, por favor. Sí, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. ¿Sí? Ahí decían ellos especulaban eso, ¿no? Esta era la misma gente que había distribuido el pan milagrosamente hecho a los 4.000 hombres, y aún así, solo unas horas más tarde estaban razonando que no tenían suficiente pan. Obviamente, lo que el Señor había hecho no lo tuvieron en cuenta, en absoluto. No se acordaron, no tuvieron memoria de lo que había pasado, no lo consideraron. Volvieron a considerar desde el lado de la perspectiva de los 5 sentidos y no de la perspectiva de la creencia espiritual. ¿Se entiende? Ese es el tema. Muy bien, sigamos. Marcos 8:17 al 21, por favor. Y entendiéndolo Jesús les dijo, a ver, escuchen lo que les pregunto. Dice: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Eran preguntas como para llamarles a la reflexión. ¿No se acuerdan de antes, que era lo que vos dijiste? 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? ¿Y no recordáis? La pregunta final, ¿no? El 18. 19. Cuando partí los 5 panes entre 5.000 personas, ¿no? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo era que no se acordaban? ¿Cómo es que no nos acordamos? Hay que acordarse, hay que recordar todas las cosas maravillosas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros.
Hay que sacar la mente de los sonidos, de los razonamientos y los pensamientos de uno mismo. Por eso dice, cuídate de ti mismo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros en nuestro corazón no podemos retener todas las maravillosas cosas que hace Dios a través de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para nosotros, en todo tiempo, si no tenemos memoria de esas cosas, la vamos a pasar como estos, y estos eran apóstoles del Señor Jesucristo, no eran cualquier cosa. Así que por más que uno sea el apóstol del Señor Jesucristo, evidentemente se puede olvidar. Y estas escrituras fueron reveladas para que nosotros estemos instruidos en estas cosas. No son para que sepamos historias, mirá lo que pasó, mirá vos, estos chicos no se acordaban, y pasarlo de largo. No es así. Porque nosotros también podemos olvidarnos de las maravillas de Dios. Podemos olvidarnos de las cosas que tenemos disponibles. Podemos olvidarnos del poder que tenemos disponible en Cristo Jesús. ¿Y sabés quién hace negocios si vos te olvidás, o yo me olvido, o Adriana se olvida, o cualquier hijo de Dios se olvida de las maravillas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús? El que se beneficia es el diablo, es Satanás. Él es el que se beneficia de que cada hijo de Dios se olvide quién es en esta vida. Por eso no hay que olvidarse, hay que tener memoria, hay que actuar en función de lo que uno conoce de la palabra de Dios, en función de lo que uno ve de la palabra de Dios, y aferrarse a eso y no moverse de eso y no olvidarse de eso. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios de sanidad. No hay que olvidarse de eso. Dios te dice que por más que vos estés pasando momentos de tormenta, Él está ahí con vos, cuidándote y protegiéndote. Así que si Dios dice eso, eso lo decide. Y nosotros somos los que tenemos que creer esas cosas, y nosotros somos los que tenemos que acordarnos de esas cosas. Porque hoy vemos una maravilla de Dios en nuestra vida y decimos, oh Dios Todopoderoso, glorioso Señor, te amo, mi Dios bendito y gracias. Y mañana pasamos por una situación similar y nos olvidamos y decimos, Dios, ¿qué pasa? Que no me escuchás, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Dios cambió o nosotros cambiamos la perspectiva? ¿Qué pasó con esta gente? Tenemos que tener memoria y acordarnos de las maravillas de Dios en nuestra vida. Lucas 22:35. Sí, Lucas 22:35 dice, y a ellos dijo Jesucristo, ¿no? Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Sí? Les hace preguntas para que reflexionen. Y ellos dijeron, nada. Nada se necesita para servir al Señor Jesucristo, excepto obedecer la palabra de Dios. Obedecemos la palabra de Dios y nada nos falta. Todo. Siempre tenemos que ponerlo a Dios dentro de nuestra vida. No solamente cuando necesitamos y Dios, por favor, ayúdame. Dios, y una vez que te ayudó, listo, ya está. Ahora yo me la arreglo solito. No es así. No es así en absoluto. Marcos 10:28 para terminar, por favor. Sí, 28 al 30. Sí. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Exactamente. No es en vano trabajar para Dios, no es en vano trabajar para Dios en el nombre de Jesucristo, no es en vano trabajar. Y no es que nosotros tenemos que dejar, a ver si nos entendemos. El tema es poner a Dios primero en todas las cosas que uno hace.
no es abandonar a los hijos, no es abandonar la casa, no es hacer nada de eso. Por supuesto que no es eso. Por supuesto que no es eso, pero es en el orden de prioridad, Dios primero en todo. Ese es el tema. Ese es el tema. Poner a Dios en prioridad, arriba, por sobre todas las cosas. Es el primer y gran mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí para abajo todo se va acomodando. Y no dice que no va a haber persecución, dice con persecución. No es que, listo, una vez que viniste a la palabra de Dios, listo, ya está, no tenés más problemas, ya pasaste a una etapa. No, pero es preferible tener problemas y estar respaldado por Dios que tener problemas y no tener a Dios de tu lado. Eso sí que sería tremendamente fatal. Así que te instamos a que lo que se conozca de la palabra de Dios, retenerlo, conocer la palabra de Dios y cada vez y reconocer las maravillas de Dios en tu vida. Si Dios te sacó de un pozo, acordate de todos los pozos que te sacó y te va a seguir sacando y te va a seguir sacando, ¿No te acordás?